Ser hijo de cristianos no significa automáticamente que eres cristiano. La salvación es personal. Y para ser cristiano se necesita que alguien haya nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es esa renovación interior hecha por el Espíritu Santo, en la cual Él da un nuevo corazón, Él abre los oídos para poder escuchar la verdad del Evangelio, Él quita el velo de nuestros ojos para ver nuestra propia maldad, nuestro propio pecado, nuestra necesidad de Cristo, y para ver en el Evangelio esa única respuesta a nuestra condición. Entonces el Señor pone fe en nuestro corazón, pone arrepentimiento, y podemos creer que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando una persona nace de nuevo, hay un cambio interior. Esa persona empieza a rechazar el pecado que antes amaba. No es que ya no luche con el pecado, pero ya no está a gusto con él. Ya no es esclavo del pecado, ya no es dominado. Y ahora empieza a amar cosas que antes ignoraba o rechazaba, como la palabra de Dios, la iglesia. Empieza a amar los cultos, la alabanza. Ahora el Espíritu Santo viene a morar en esa persona y puede sentir que es un hijo de Dios, puede comunicarse en oración con su Padre Celestial. Todas estas cosas no se pueden heredar de un papá a un hijo. Claro, los papás estamos obligados a hablarles el Evangelio a nuestros hijos, a modelarles una vida piadosa, pero al final debemos orar para que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada persona, de nuestros hijos, de los inconversos, porque solo el Señor convierte los corazones. Y si somos hijos de cristianos, no debemos engañarnos creyendo que automáticamente ya somos creyentes solo porque nuestros papás lo son. El corazón humano, debemos saberlo, es engañoso y es perverso, dice la Biblia. Cada uno tiene un arrastre, una tendencia tremenda al pecado. En el capítulo 21 del segundo libro de Reyes, capítulo 21, vemos la vida del rey Manasés. Y este Manasés fue de los peores reyes. Digamos que colmó la paciencia de Dios para con los reyes de Jerusalén, de Judá, ¿verdad? Porque este rey volvió a instalar o a instituir en Jerusalén la idolatría, el culto a Baal, las imágenes de acera, los lugares altos, la injusticia, el asesinato, el desprecio por la ley de Dios. Todas estas cosas, paradójicamente, su papá Ezequías las había erradicado. Fíjese qué tremendo. Un papá que había hecho la diferencia entre los reyes de Israel, un papá que había sido sumamente piadoso, justo, recto, correcto delante de Dios, pero le sale torcidísimo su hijo Manasés. Y a causa de la maldad de Manasés, que colmó la paciencia de Dios, Dios a través de sus profetas anuncia juicio que vendría sobre Judá, sobre Jerusalén, a través de una invasión de Babilonia, Nabucodonosor, los 70 años de cautividad. ¿Qué podemos aprender aquí? Que debemos orar por la salvación de nuestros hijos. Los que somos papás, no asumamos que ya son cristianos. Sepamos que deben nacer de nuevo. Oremos al Señor y hablemosles el Evangelio y modelémosles la lectura de la palabra, el ir a la iglesia. Mientras esté en nuestras manos, tenemos que tratar de exponernos a la palabra de Dios y al Evangelio. También nosotros que somos hijos, no nos confiemos por la fe de nuestros papás. Nosotros de todo corazón debemos de buscar al Señor. Debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Recordar que la salvación es personal. Y por último, no perdamos las esperanzas de que un ser querido se convierta. La conversión, el llamamiento, la convicción de pecado que hace el Espíritu Santo es de tal magnitud poderosa que ningún ser humano sería capaz de resistir cuando Dios dice, ven a mí. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos convierte, hasta un perseguidor como el apóstol Pablo terminará siendo predicador. Por eso no perdamos las esperanzas. Aunque veamos a alguien duro de corazón, aunque veamos a alguien actuar lejos de Dios, caminar opuesto a sus mandamientos, siempre creamos que Dios es poderoso para llamar y Él es poderoso para convertir los corazones.